Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la atención, mis queridos oyentes. Os agradezco muchísimo el seguimiento que este programa está teniendo y hoy tenemos a un invitado que es el doctor Jorge Álvarez Palomino, que es doctor en historia y profesor de la Universidad CEU. Yo desde luego quiero darle las gracias por haber aceptado esta invitación, porque él nos va a hablar de la regencia de María Cristina. Él es un experto, un estudioso en este tema. Entonces, muchas gracias, Jorge, por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Un placer estar en este programa y poder hablar bueno, con historiadores además muy importantes que me han precedido, pues para mí es un honor poder estar aquí para ver un tema Estupendo. curioso e interesante como es Y la para regencia nosotros es una satisfacción contar con historiadores jóvenes que estén preparados. Pues bien, un poquito de su currículum, es decir, que él, ya lo he dicho, es profesor en historia y profesor en la Universidad CEU de San Pablo. En la universidad él coordina un máster de historia contemporánea y está en posesión también de un máster en política internacional por la Universidad Complutense y un máster de historia de las relaciones internacionales por la London School of Economics. Es secretario de una revista académica que a mí me parece muy interesante y muy seria y muy importante, que se llama Aportes, y es colaborador también en varios medios. Ahora me comentaba Jorge que está a punto de salir en la revista Aventuras de la Historia un monográfico de la regencia de María Cristina. Así que, como muchos de vosotros siempre me pedís bibliografía sobre el tema que vamos a dar, que sepáis que en la próxima publicación de Aventuras de la Historia aparece un monográfico de la regencia del que es autor Jorge Álvarez Palomino. Así que, bueno, dicho esto, pues empezamos ya con nuestro programa. Y bueno, el otro día Alfonso Bullón de Mendoza estuvo con nosotros y nos estuvo hablando de la Primera Guerra Carlista. La Primera Guerra Carlista se desarrolla, como muchos sabéis, en la regencia de María Cristina. Y hoy nuestro invitado nos va a hablar precisamente de este tema, de la regencia de María Cristina. Entonces, Alfonso Bullón de Mendoza nos comentaba que la regencia se iniciaba con un conflicto dinástico por un tema de sucesión al trono. Por recordaros un poquito y antes de introducir el tema, tras la muerte de la tercera esposa de Fernando VII, María Josefa de Sajonia, el 19 de mayo del 29, el rey anunció su deseo de volver a contraer matrimonio. La elegida es la princesa napolitana María Cristina Borbón de Sicilia y se casan en 1829 y luego ya en ese momento el rey hace pública la pragmática sanción que abolía el reglamento de 1713 que impedía a la mujer reinar. Eso produjo el descontento de los carlistas que no se conforman y entonces aprovechan que el rey está enfermo y todos piensan que van a morir y convencen a la reina, a la regente, la convence para que él suprima, ¿no? Anule esa pragmática sanción, pero el rey recobra su salud y vuelve otra vez a anular la pragmática sanción y es así como se inicia pues este conflicto de la primera garlista que va a durar pues prácticamente toda la regencia, hasta Espartero. Entonces, a mí me gustaría que nos contaras un poco de quién era María Cristina, su formación en Nápoles, un poquito resumido, su familia y la elección al matrimonio, Jorge. Genial, pues sí, yo creo que para comprender un poquito antes de meternos en todo súper convulsa que va a ser la vida política de la regencia, está bien
entender por qué aparece María Cristina en la vida política española. Como acabas de explicar, justo en 1829 Fernando VII tiene que buscar esposa y de las opciones era su cuarta esposa, ¿no? Ella había tenido tres matrimonios anteriores. La elegida es María Cristina de Borbón, dos Sicilias y Borbón. ¿Quién es esta princesa? Ella es la hija del rey de lo que decimos el rey de Nápoles, ¿no? El rey del reino de las dos Sicilias. Había nacido en Palermo en 1806. Eh, entonces, ¿por qué se elige una princesa napolitana? Esto realmente va en la línea, hay que entenderlo, de una serie de una política tradicional de enlaces de la familia real española, eh, pues los que, ¿no? Como el propio apellido de María Cristina indica, ella era de una rama de la familia Borbón, los Borbones napolitanos, que desde el siglo XVIII habían gobernado en el sur de Italia. Entonces, al estar emparentados por familia, al ser miembros de la misma casa, era una tradición que la monarquía española casase a sus hijos con príncipes o princesas del reino de Nápoles para mantener esa alianza que se había formado desde, pues desde, ¿no? el siglo XVIII, desde que los herederos de Felipe V de España se convirtieron en reyes de Nápoles. Entonces, digamos que esto ha sido una política muy tradicional. De hecho, la propia María Cristina es hija de una tía de Fernando VII, de una de las hijas de Carlos IV. Es decir, la madre de María Cristina era una princesa española que había ido a Nápoles a Estaban casarse. emparentados entonces, claro. Eran exactamente, de hecho, como entonces hubo, como digo, ¿no? María Cristina es Borbón por las dos ramas. Borbón napolitana por parte de padre, Borbón española por parte de madre. Y Fernando VII, por lo tanto, está emparentado, ¿no? Con ella. De hecho, tuvieron que pedir la dispensa papal, cosa que era normal porque la verdad es que los Borbones, como casi todas las familias reales, hacían sistemáticamente matrimonios dentro de la familia. Entonces, bueno, pues para entender por un lado un poquito, ¿no? ¿Por qué una princesa napolitana en España? Dentro de esa tradicional alianza con un reino que era amigo. Porque, Y perdona, Jorge, sí, había mucha diferencia de edad, ¿no? Entre ellos. y hay mucha diferencia de edad. El matrimonio tenía cierta complicación, por un lado por la consanguineidad y por otro lado por la diferencia de edad, porque Fernando VII cuando se casa tiene 45 años, cuando se casa con ella, y ella tenía 23. Fíjate, madre Entonces mía. ahí, claro, estamos hablando de más de 20 años de diferencia en el matrimonio. No es excepcional en los matrimonios de la realeza de la época, que normalmente solían tener una diferencia de edad importante entre el hombre y la mujer, y las reinas se casaban muy jóvenes en esa época. De hecho, con 23 años, María Cristina se consideraba plenamente madura ya en esta época para un matrimonio, porque a veces se casaban con 18 años, o incluso menos. Recordemos que su hija Isabel II, por ejemplo, va a acceder a la mayoría de edad, siendo jovencísima. ¿Y cómo es la España que ella se encuentra en esos momentos? ¿Cómo es el panorama que se encuentra ella? ¿Y cómo se adapta, ¿no? Porque, bueno, aunque los italianos y los españoles somos muy parecidos, pero me imagino que siempre, ¿no? La adaptación tuvo que ser dura. Cuéntanos un Sí, poco el panorama que ella se encuentra. claro, ella llega a España, de hecho, además, para celebrar el matrimonio se le da muchísima importancia por parte de ambos países, tanto para el Reino de las Dos Sicilias como para España. Este matrimonio es fundamental, hasta el punto de que los padres de María Cristina, los reyes de Nápoles, viajan por tierra, recorren toda Italia, cruzan Francia y vienen personalmente a España acompañando a su hija para poder entregarla, para darla en mano a Fernando VII. Estamos moviéndonos en esta época de las monarquías de la restauración después de la Revolución Francesa y que intentan recuperar mucha de la pompa y del boato y del lujo de la institución monárquica. Entonces, este viaje de la venida de los Reyes de Nápoles a España para traer a la princesa que se va a convertir en reina de España fue todo una ceremonia. Pero es verdad que eso también ayudó a María Cristina a poder, digamos, introducirse en el país un poco más acompañada al venir con su familia. Y además tenía la ventaja de que dentro de esta alianza tan estrecha que hablamos entre España y Nápoles, su hermana, la infanta Luisa Carlota, ya llevaba varios años viviendo en Madrid porque estaba casada con el hermano pequeño de Fernando VII, con Ajá. el infante Francisco de Paula. Luego ya había una princesa napolitana en Madrid, y entonces ella encontró desde el principio el apoyo de su hermana, que ya conocía la corte y sabía cómo funcionaban las cosas aquí. De forma que
se creó un vínculo muy estrecho entre las dos hermanas, María Cristina y Luisa Carlota, las dos princesas napolitanas, casadas con Fernando Los VII, hermanos. infante Francisco de Paula. Eh, pero es verdad que esto, digamos, que le ayuda a adaptarse a la llegada a España. Ella sabía hablar español, además, y le habían enseñado a hablar español de niña y lo mejoró mucho cuando llegó aquí. Entonces, desde esa parte no va a encontrar tantos problemas, los problemas van a estar en la España que se encuentra, que es una España caótica por la enorme división política que tiene. Eh, Estamos hablando de la España de finales del reino de Fernando VII, que viene de toda esa resaca de la lucha entre liberales y absolutistas, con los partidos políticos muy divididos entre ellos y una tensión revolucionaria muy grande dentro del país. Porque claro, en estos momentos ya hemos contado, ella asiste en primera persona pues a ese conflicto dinástico, estando ya ella embarazada, sin saber todavía si va a tener una hija, ¿no? Pero es que tuvo dos hijas dos hijas, ¿no? Tuvo ella. Tú, Y claro, ese conflicto del carlismo que ella se apoya en los liberales, pero no porque ella fuera liberal, ¿no? Cuéntanos eso un poco, porque llama un poco la atención, porque en esos momentos ideológicamente estaban digamos, los absolutistas estaban también divididos, ¿no? Cuéntanos un claro, poco eso. la situación política de España estaba muy dividida en este momento. Desde, ¿no? Era la época, la gran lucha, digamos, entre los liberales y los absolutistas, ¿sí? ¿No? Que es el liberalismo que venía desde la época de las Cortes de Cádiz, como ya habéis visto aquí en el programa, ¿no? Eh, Propugnando esa modernización reformista de España con modelo, a través de un modelo constitucional, con una serie de principios de influencia inglesa, francesa, y por otro lado los absolutistas, ¿no? Los que se oponían a, a la creación de un sistema parlamentario constitucional y preferían mantener la monarquía de antiguo régimen. Pero dentro de estos bandos hay muchísimas diferencias. Los liberales, en la época en la que María Cristina llega a España, están proscritos porque han sido terriblemente derrotados en el trienio liberal y como sabemos, ¿no? Pues después de 1823 hay una represión durísima contra el liberalismo que está completamente ilegalizado, la mayoría tienen que irse al exilio y los que se quedan en España tienen que vivir escondidos, no pueden confesar su tendencia liberal. Por lo tanto, no hay un liberalismo articulado dentro de España cuando María Cristina llega al país. Hay un liberalismo español en el exilio muy potente y luego se sabe que hay tendencias subterráneas, ocultas, ¿no? De liberalismo, pero no, pero está desmantelado y derrotado y carece de fuerza o de apoyo. Los O sea absolutistas se que gobiernan con todo control en la década sí, sí, absolutista, pero están divididos entre ellos, sí, porque hay una parte del absolutismo que sería el absolutismo que a veces se llaman los apostólicos los apostólicos. o los ultras, sería la rama más, si queremos, más tradicionalista del absolutismo. Son los que no solo quieren, no quieren que venga la revolución liberal, sino que además quieren que la monarquía se mantenga fiel a los modelos tradicionales propios de España. Entonces, es más, incluso con una vuelta, ellos son a veces críticos con la propia monarquía absolutista del siglo XVIII y quieren volver a modelos más antiguos, recuperar los fueros, una vuelta a un sistema de cortes de estilo medieval. Esto es lo que luego se va a convertir en el carlismo, evidentemente. Un movimiento de profundísimo corte tradicionalista y enormemente reacio a cualquier tipo de innovación que ellos perciban como moderna, venida del extranjero, o porque no quieren hacer ningún tipo de concesión a los nuevos tiempos liberales. Y luego hay otra parte del absolutismo que entiende que ante la realidad de la época no se puede evitar introducir cambios y modernizaciones, y estos son los que llamamos realistas moderados. Los Los realistas moderados. moderados sí que están dispuestos a cambiar muchas cosas de la monarquía, pero ellos propugnan la reforma lenta desde arriba, evitando la revolución. No quieren que, por supuesto, no quieren que la monarquía caiga, no quieren abrir el poder al pueblo, porque son absolutistas también, pero sí que para evitar el miedo a las revoluciones dicen, oye, hay que aceptar algunos de los principios revolucionarios, solo que los implantamos desde arriba, desde la propia monarquía, poco a poco. Y esta pelea entre los dos bandos es enorme en España en este momento, porque los absolutistas están divididos y se odian entre ellos, tienen programas opuestos. Ah, Y muy ese es el ambiente en el cual María Cristina tiene que lidiar bien. cuando llega a la corte. Lo cierto es que el primer gobierno ella se apoya siendo secretario de Estado Cea Bermúdez,
¿no? Cea Ujú. Bermúdez, o sea, se nombra una regencia porque Isabel II no es menor, tiene 2 años, creo, ¿no? Claro, bueno, sí, o sea, sí, cuando llegamos a la muerte de Fernando VII, tienen que nombrar una regencia. Pero es curioso porque antes de que muera Fernando VII, María Cristina ya va a tener que ser regente temporalmente. O sea, María Cristina, esto sí, ¿no? Es curioso, pero fue regente 2 veces. Tuvo una regencia larga, la famosa, que es la de 7 años, una vez muere Fernando VII, pero en vida de su marido todavía tuvo que ocupar una regencia muy breve. Por lo que comentabas al principio de ese cambio en el Sí, testamento de la ley sálica, que es lo que se llama los sucesos de la granja los de sucesos de la granja, 1832, efectivamente, efectivamente. que son muy importantes Entonces, para entender todo esto. No sé si, imagino, si los habéis visto ya al hablar de la guerra carlista y habréis visto ahí ¿no? el cómo en esa pugna entre los moderados, realistas moderados y los absolutistas, por ver cómo se cambia el testamento, pues María Cristina tuvo que jugar un papel, porque Fernando VII estaba muy enfermo y en sus últimos años fatal de salud, y entre octubre y diciembre del 32, María Cristina, como regente del reino por enfermedad de su marido, fue la que empezó a tomar las primeras medidas de amnistía a los liberales, apertura hacia ciertas reformas y se apoya efectivamente, nombra primer ministro a Cea Bermúdez, que es un absolutista de la línea más moderada, un de realista la moderado. línea más moderada. De hecho, al parecer, no sé si estoy equivocada, las primeras medidas que Sea Bermúdez da es un poco de acercamiento para propiciar, ¿no? El acercamiento a los liberales moderados, ¿no? Sí, Entonces, bueno, pues entre estas medidas se abrió universidades que habían sido cerradas para evitar el contagio de las ideas francesas, va a proclamar una amnistía, ¿no? En fin, sí. ¿qué Una amnistía. medidas, dio él, Pues aparte de lo que justo, te... las medidas que toma, esto digamos, en el último año, ¿no? Ya prácticamente de reinado de Fernando VII, eh, Fernando VII y María Cristina toman, con Cea Bermúdez de primer ministro, toman estas medidas que lo que están haciendo es prepararse para el conflicto inevitable con los carlistas. ¿Qué pasaba? Que como bien hemos explicado, entre estos dos bandos dentro del absolutismo enfrentados entre sí, se dividen por la cuestión sucesoria. Los apostólicos apoyaban a don Carlos A don y los Carlos. moderados querían que no gobernase don Carlos porque sabían que iba a favorecer a sus enemigos políticos. Cuando nace Isabel II, todo este problema, pues entonces se organizan. Claro, esto quiere decir que Fernando VII y María Cristina tienen dentro de su país a muchísimas personas, los carlistas, que saben que no les van a ser leales en el momento en el que el rey muera. Y por esto, Cea Bermúdez empieza a tomar una serie de medidas que son la purga de los carlistas. A todos los Efectivamente. capitanes generales del ejército, a los altos cargos de la administración, que son sospechosos de ser propios a don Carlos, se los destituye de sus cargos. Y se nombra en su lugar a realistas moderados, leales a la reina María Cristina y a su hija Isabel. Y luego, además, ¿cuál es el problema? Que Cea Bermúdez y María Cristina sabían que los carlistas eran muy fuertes, tenían mucho apoyo popular. Entonces ellos no se sienten seguros. Dicen, aunque hemos intentado limpiar la administración, no, nos falta fuerza para enfrentarnos eventualmente al carlismo cuando muere el rey y pueda llegar la guerra civil que todo el mundo sabía que iba a llegar. Y entonces es por lo que toman una medida que es importantísima para mí, que es la amnistía a los liberales, La ¿no? amnistía, sí. Claro, decíamos que los liberales estaban proscritos en España. Cea Bermúdez dice, vamos a necesitar ganar más apoyos para enfrentarnos al carlismo, vamos a intentar ganarnos a los liberales. Entonces, el realismo moderado promete la amnistía a todos los liberales que puedan volver a España. Y efectivamente, muchísimos de ellos retornan al país y se incorporan a la vida política Sea, en que Cea torno Bermúdez lleva a a María cabo Cristina. una aproximación, ¿no? Una aproximación a los liberales, una serie de medidas que va a favorecer desde la amnistía a otra serie de medidas, ¿no? Para Justo, acercarse a los liberales. Incluso creo que destituyó a los capitanes generales ultraabsolutistas, ¿no? sí, En ese sí, sí. momento. Y Hace esa bueno, purga justo. cómo acaba el gobierno de Seaver? ¿Por qué fue destituido? Porque creo que al final fue destituido, ¿no? Sí, claro, Cea Bermúdez precisamente representa una primera etapa, ¿no? Cuando en este intento de equilibrio, de decir, oye,
ante la amenaza carlista, los realistas moderados queremos buscar alianza con los liberales, pero no queremos que haya una revolución liberal. Recordemos que Cea Bermúdez es un absolutista, él no es un liberal. De hecho, él había durante toda el reinado de Fernando VII, él luchó contra las Cortes de Cádiz, conspiró contra el trienio liberal, es decir, él siempre había sido un defensor del absolutismo, solo que en esta vertiente moderada. Entonces, su política es un intento de equilibrio muy raro y es, vamos a admitir a los liberales de vuelta, vamos a concederles ciertas reformas, pero con eso los tenemos contentos, evitando que se produzca de verdad la revolución liberal en España, que no venga el liberalismo a España, que es lo que tampoco queremos. Ah, Entonces, vale, vale. claro, ni carlismo ni liberalismo. Ah, No eso es muy parece seguir la interesante. postura de Bermúdez. El problema es que ese equilibrio les resulta dificilísimo de mantener y en cuanto muere Fernando VII en 1833, a partir de ahí, con María Cristina de Regente, a María Cristina y a Cea se les escapa de las manos y el liberalismo inicia una revolución que ellos no querían. Entonces, Cea Bermúdez no puede controlar las tendencias cada vez más fuertes hacia mayor apertura, mayores reformas, mayores cambios por parte de los sectores liberales. Y eso lleva a que efectivamente hay un momento en el que este plan, por la presión interna de los liberales, empieza a fallar y en 1864, a solo un año de la muerte de Fernando VII, Cea Bermúdez es destituido como primer ministro por la presión de varios políticos y militares del ejército y es sustituido por un auténtico liberal, que es Francisco Martínez de la Rosa, como primer ministro. Ah, muy bien. Mira, una cosa que, que- que yo creo que es importante tener en cuenta, ¿verdad? Porque nosotros en este programa estuvimos hablando de cómo era la estructura económica, política, social del antiguo régimen y cómo ya a lo largo del siglo XIX, a partir de la Constitución del 12, pues esa estructura del antiguo régimen se va a ir descomponiendo. Es decir, el liberalismo va a penetrar y poco a poco, ¿no? De tal manera que siempre en este periodo decimos que España es una economía dual, ¿no? Porque perviven formas de organizar la economía de una manera típica de la etapa preindustrial y ya las nuevas formas que van apareciendo. ¿Se da alguna medida en este periodo, ¿no? Eh, que podamos decir de desmantelamiento del antiguo régimen? Con Cea Bermúdez se intenta que no, en Que esta no. primera etapa, como digo. De hecho, el primer decreto que firma María Cristina como regente cuando muere su marido, ella promete que no se aplicarán, creo recordar que la frase es, innovaciones peligrosas que la experiencia de otros países ha probado erróneas. Es decir, ella se declara inicialmente enemiga de las innovaciones y de los cambios. Como digo, es la presión que recibe poco a poco por parte de esos liberales, a los cuales necesita para poder luchar contra el carlismo, la que le Claro. obliga a tener que ir aceptando cambios. Y los cambios sí que empiezan a introducirse verdaderamente a partir de la llegada de Martínez de la Rosa al poder. En 1834 ya tenemos lo que podemos llamar un gabinete liberal, porque Martínez de la Rosa, a diferencia de Cea Bermúdez, él sí que había sido liberal durante toda su carrera, él había sido diputado en Cádiz, diputado en el trienio liberal, había estado en el exilio, y se le encarga al gobierno. Esto es un cambio muy grande. Pensemos que en solo un año hemos pasado de que los liberales estuviesen prohibidos y perseguidos a que uno de ellos se convierte en primer ministro. O sea, la rapidez con la que hace a Bermúdez y a Cristina se les escapa la revolución liberal de las manos es muy grande. Pero Martínez de la Rosa es verdad que es un liberal muy moderado, por eso fue llamado al poder, porque era de la corriente que entendía que el liberalismo tenía que aceptar y convivir con ciertos elementos del antiguo régimen. Entonces, introducir cambios, pero sin enemistarse con las clases, sobre todo especialmente con el miedo de los moderados. Que si el liberalismo intentaba ser muy revolucionario, la aristocracia, el clero, la gente de orden, se iba a volcar con el absolutismo. Entonces ellos dicen, oye, hay que convencer a las clases pudientes y poderosas de que el liberalismo no va a amenazar las estructuras jerárquicas y sociales, de que el liberalismo va a ser un cambio ordenado y pacífico, no un cambio revolucionario peligroso. Eso es lo que intenta Martínez de la Rosa. Y da la libertad de industria, ¿no? Va a abolir los gremios, la libertad de comercio. Esto es muy interesante porque
Yo que he estudiado el comercio, las casas de comercio, las navieras, la carrera de Manila, la que va de Cádiz por el Cabo de Buena Esperanza hasta Filipinas, ese comercio estaba monopolizado por la Real Ujú. Compañía de Filipinas. Y entonces se decreta la libertad de comercio y eso pues anima mucho a los empresarios, a la iniciativa privada a participar en esa carrera. Es una época, fue un paso, a mi entender, muy interesante. Sí, Bueno, Martínez de la cuéntanos, Rosa, sí, de hecho, Martínez de la Rosa, cuando decreta la libertad de comercio, la libertad de industria, lo que hace, no cierra los gremios, porque es sí, como lo comemos, ¿no? Cómo el liberalismo entra paulatinamente. Los gremios no desaparecen en esta primera etapa, lo que pasa es que pierden la capacidad de monopolizar el mercado. Entonces, los gremios efectivamente, siguen existiendo como escuelas de formación, donde los sí, aprendices se forman, donde se pueden ayudar entre ellos, pero han perdido lo que era la verdadera estructura gremial del antiguo régimen, que la era el monopolio. reglamentación, sí, Exacto. Ahora ya hay un mercado liberal capitalista, ¿no? Con libertad de emprendimiento. Y eso es lo que intenta Martín La Rosa para atraerse a una clase media propietaria que él quiere que apoye un liberalismo sensato. Este es su proyecto, ¿no? Es decir, a las clases medias y pudientes vamos a atraerlas ofreciéndoles estos cambios que les demuestran que la revolución no es nada que tengan que temer, todo lo contrario. Es algo que va a modernizar el país y que les va a ayudar económicamente. muy bien. Y entonces es en esta época, es de esta época el Estatuto Real de 1834. ¿Qué significó y qué era el Estatuto Real? Porque no podemos hablar de constitución, ¿no? No, es muy Cuéntanos. importante porque el Estatuto Real sería el siguiente paso en este proceso de transición entre el antiguo régimen y el régimen liberal, ¿no? Hasta entonces, evidentemente, España con Fernando VII el absolutismo había funcionado sin constitución, ¿no? No hacía falta porque era un régimen tradicional donde no necesitaba tener una carta magna. Martínez de la Rosa, como liberal que es, sí quiere proclamar algún tipo de carta constitucional, pero para hacer esa transición lenta, paulatina, de consenso con los sectores del realismo moderado, recordemos que María Cristina en todo momento hasta ahora está gobernando en una alianza entre liberales moderados y realistas moderados, y tienen que buscar encajes entre ellos. El Estatuto Real representa ese encaje. No es una constitución propiamente dicha, porque no viene del pueblo, sino que la otorga la reina como soberana, se la otorga graciosamente al pueblo, eh, y en este sentido imita la carta otorgada que había obtenido Francia Sí. tras la vuelta de los Borbones después de Napoleón, la carta otorgada en 1814, Luis XVIII, que era el ejemplo de una monarquía constitucional no liberal, muy moderada, ¿no? En lo que se llamaba el justo medio, se llamaba en esa época. El justo medio entre la reacción y la revolución es esto. Entonces, Martín de la Rosa proclama, escribe este Estatuto Real como un intento constitución que sea aceptable para los realistas moderados. Y Y se de hecho, creaba, perdona, se creaban unas nuevas cortes, ¿no? También, ¿no? Por eso, lo que hace es, claro, a partir de aquí lo que dice es que la reina, en este caso, ¿no? Isabel II en minoría de edad, María Cristina como regente, gobernará con unas cortes, no cortes del antiguo régimen como querrían los carlistas, sino con cortes, pero esas cortes van a estar divididas en dos cámaras. sí, En vez de ser cortes unicamerales, como habían sido en las cortes en Cádiz, son unas cortes bicamerales entre una cámara alta, que se llama estamento de próceres, en la cual está designada por la reina y serían personas a título, ¿no? Los grandes de España, nobleza, clero, un poco como la Cámara de los Lores en Inglaterra, una cámara nobiliaria, no democrática, nobiliaria, una sí. cámara nobiliaria y luego una cámara baja que se llama estamento de procuradores, donde Sí. sí que hay políticos votados, ¿no? Que representarían el elemento más del pueblo. Entonces es un equilibrio entre el estamento de próceres, nobiliario, aristocrático, no elegido, y el estamento de procuradores, sí elegido. A mí me parece interesante para entender el Estatuto Real de 1864, incluso la terminología. Con qué cuidado Martínez de la Rosa evita palabras que suenen liberales. No dice en ningún momento cámaras, no dice, las llama estamentos, estamento de procuradores, estamento de Y próceres, un poco estamento. para
contentar, ¿no? Tanto a los liberales como a los absolutistas, ¿no? Está como en medio Está camino. introduciendo una especie de cortes liberales, que no lo parezcan, para no asustar a los absolutistas que no son, a los absolutistas moderados, los que no son carlistas, no quiere empujar a esa gente en brazos del carlismo. Y por eso utiliza palabras que suenan muy antiguas, estamento, que suena a antiguo régimen. Fíjate, el estamento de procuradores no se llama Cámara de los Diputados, porque diputado es una palabra liberal, se les llama procuradores, que procurador es una palabra de la tradición española antigua. Entonces utiliza una terminología incluso que quiere marcar diferencias con el liberalismo de las Cortes de Cádiz. Los procuradores los miembros eran elegidos por sufragio censitario muy restringido, ¿no? Enormemente restringido, para que entendamos también Sí. digamos, Imitando un poco a los británicos, ¿no? imitando, claro, aquí hay los dos modelos de Martínez de la Rosa, son la monarquía francesa que se establece a partir de 1814 y la tradición parlamentaria británica, que ambas se caracterizan porque tienen dos cámaras, una cámara no elegida y una cámara sí elegida, y la cámara elegida se elige con un sufragio censitario en el que solo votan los grandes propietarios, solo la gente rica. Entonces, Martínez de Rosa introduce un sufragio hipercensitario en el cual, creo recordar, o sea, menos de un 1% de la población de España tenía realmente derecho a votar a los procuradores de la Cámara Baja. Con esto que se hacía, sobre todo, esto era muy importante para los liberales moderados, porque ellos sabían que si daban un sufragio al pueblo, el pueblo era mayoritariamente carlista en esta época. Las clases bajas, en su mayoría, se inclinaban por el carlismo. Luego no se les podía dar voto, porque entonces había un riesgo de que la propia revolución le diese el poder a la reacción. Por eso hace un sufragio muy censitario solo a la gente más rica del país, aquella gente que tiene intereses, que está vinculada a la monarquía de María Cristina y de Isabel, y que es gente que saben que es de confianza. Bueno, lo cierto es que es interesante porque realmente aquí ya se había iniciado el desmantelamiento del antiguo régimen, ¿no? Pero aquí ahora hay un nuevo impulso, ya hemos hablado, libertad de industria, libertad de comercio. ¿Se produce también en este otro hito liberal importante que es la libertad de prensa o El, realmente con, sí? con, este, con Martínez de la Rosa la libertad de prensa todavía no se proclama como derecho. No se proclama como derecho. Ah, Y de vale. hecho, y estas son cosas que hacen que a Martínez de la Rosa le vaya a empezar a surgir una oposición liberal, que son los liberales que consideran que esto es una traición a los principios del liberalismo, que está cediendo demasiado al antiguo régimen y que el régimen del Estatuto Real no es una auténtica monarquía liberal. Entonces hay liberales que consideran que los avances no son suficientes. Y aquí es cuando el liberalismo se divide en los dos grandes grupos que son importantísimos porque van a marcar toda la primera mitad del siglo XIX, que son los moderados y los progresistas. El partido moderado serán aquellos liberales que sí que son partidarios de ir poco a poco, de alcanzar consensos para no tocar la estructura jerárquica y social tradicional de España, mientras que los progresistas son los liberales que quieren la revolución rápido, los que quieren desmantelar por completo la estructura del antiguo régimen. Desde luego, lo que no podemos perder de vista que el ambiente estaba tenso. El Claro, ambiente era claro. tenso porque había una guerra ya, ¿no? Ya había estallado la guerra carlista, pero también he leído yo no me acordaba yo de este hecho, que hubo la llamada matanza de los frailes, ¿no? Porque había una epidemia, el cólera, ¿no? De cólera. Y acusaron a los frailes, por lo visto, de envenenar las aguas. Cuéntanos un poco esto, ¿por qué se produce ah, Pues es, este hecho? Es un, es un Por- episodio interesantísimo porque es lo que yo creo que podríamos decir que es la inauguración de un fenómeno histórico, por desgracia ha sido muy importante en la historia de España, que es el anticlericalismo, ¿no? El inicio de lo que serán los estallidos anticlericales en España. Hasta este momento la mayoría de la población española se había sentido muy identificada con la Iglesia Católica, por supuesto, ¿no? La identificación del pueblo con la religión era enorme. Pero precisamente dentro de este proceso de muchísima tensión política, que son los primeros años de la regencia de María Cristina,
33-34 que estamos viendo. La guerra carlista se está produciendo en el norte, los carlistas la están ganando, porque es la época de Zumalacárregui, que está Sí. derrotando a los ejércitos que mandan a por él. Entonces hay una sensación de que el gobierno no es capaz de afrontar la guerra y luego encima internamente vemos este gobierno dividido entre realistas moderados, liberales progresistas, peleando entre ellos, que no se ponen de acuerdo y una tensión política inmensa. Es un ambiente revolucionario. Aquí, en este punto, eh, es cuando estalla la matanza de frailes del 34, que estalla porque se acusa a los frailes de Madrid de haber envenenado los pozos de agua que estaban produciendo el cólera. En esa época se creía que el cólera venía de agua envenenada, no se conocían bien las causas de la enfermedad, y entonces cuando la gente empezaba a morir por cólera, se pensó que era porque se estaba envenenando el agua. Y entonces corrió la voz de que habían sido los frailes. ¿Por qué los frailes? Porque los frailes, la mayoría de las órdenes regulares españolas, o el clero regular, era muy conservador y estaba muy identificado con el carlismo. Uno de los grandes sostenes del carlismo eran los conventos, desde donde se predicaba que el Sí. liberalismo era pecado, que el ¿no? y que la monarquía tradicional era la tradición de España, que la defensa de la religión era contra los liberales era importante. Entonces, ¿qué ocurre? Que los liberales tienen un enemigo muy duro en los frailes. De hecho, el gran enemigo de los liberales son los frailes. Y de ahí corre la voz entre los liberales más exaltados, los más radicales, lo que llamamos el Partido Progresista, de que los frailes están envenenando el agua. Y esto es un rumor que se hace esparcir para culpabilizarlos porque son los sostenes del antiguo régimen los que apoyan el carlismo. Esto se extiende entre las clases populares madrileñas y mucha gente que empieza a oírlo, en un estallido de ira popular, asalta conventos, empieza a quemarlos, empieza a matar frailes y durante unos días mueren más de 70 frailes y religiosos, son asesinados por turbas de gente enfadada, sin que las autoridades del Ayuntamiento de Madrid hagan nada, porque la complicidad de las autoridades liberales es muy grande con esta matanza. De hecho, Martínez de la Rosa aquí se enfada porque él lo que ve es que se está produciendo una revolución violenta, que es lo que él no quería, e intenta controlarlo, pero llega tarde y no es capaz de detener este proceso de matanza de frailes. Y lo cierto es que todos estos acontecimientos, bueno, aunque luego vemos ya que el asedio de Bilbao fracasó, ¿no? Y los cristinos, o sea, el gobierno logró el triunfo creo que fue en Mendigorri, ¿no? Uh -huh. El triunfo, pero sí que es cierto que todos estos acontecimientos obligaron a la regente a abrir más el gobierno, ¿no? Hacia un gobierno de izquierda, y es cuando nombra al conde de Toreno, ¿no? Y a Sí, Mendizábal, ¿no? Qué interesante, ¿eh? Mendizábal, sí. como ministro de Hacienda, Es ¿eh? la figura más importante probablemente de la Es un regencia liberal marquesina. exiliado, ¿no? Es un liberal que había estado exiliado en Londres y lo nombra secretario. Cuéntame un poco todo ahora cómo se accede al poder ya un gobierno progresista, ¿no? Un Exacto. gobierno Como vemos, progresista. el proceso político de la regencia marquesina es un proceso paulatino de radicalización de la Sí, revolución. sí, Empieza hacia Bermúdez con un absolutismo moderado, hacia Bermúdez, por considerarse inmovilista, le sustituye Martínez de la Rosa, un liberal moderado, ¿y qué ocurre? Que ahora esto ya tampoco es suficiente, porque las críticas del Partido Progresista, de los liberales más exaltados contra Martínez de la Rosa, son muy grandes. Y a partir de la sí. matanza de frailes, de hecho, se ve que hay un liberalismo revolucionario, exaltado, violento, que no está contento con la situación de Martínez de la Rosa. Y eso hace que le destituyan. En su lugar se nombra, como un intento de apertura del régimen hacia los liberales, al conde de Toreno. El conde de Toreno es una figura mítica porque es uno de los grandes liberales de las Cortes de Cádiz. Entonces tenía un aura heroica por haber sido uno de los padres de la Constitución de 1812. Pero realmente, como bien señalas, la figura importante de este gobierno no es Toreno, porque Toreno, ya un poco mayor, va a ocupar casi un papel simbólico. La figura importante es el ministro de Mendizábal. Hacienda, Juan Álvarez Mendizábal. Sí. Mendizábal es un liberal radical, es un liberal progresista, un liberal exaltado, que además él se dedicaba a las finanzas, a la banca, tenía especialmente buenas conexiones en Londres, había hecho mucho dinero a través de sus contactos con los financieros londinenses, y por eso, por esta especie de hecho, él es uno de los que financia el pronunciamiento de Riego de 1820.
Y entonces, evidentemente, masón, como la mayoría de los liberales, ¿no? Muy metido en las redes de la masonería, vinculada con logias inglesas, Mendizábal se convierte en el hombre fuerte del gobierno y él es el líder de los progresistas. Y de hecho, en el gobierno del conde de Toreno, como figura simbólica, dura muy poco porque los propios progresistas organizan una rebelión contra él Sí, para que sea sustituido por su ministro de Hacienda, porque aunque quieren el presidente es a Mendizábal. es Y en Mendizábal. 1975 se produce una rebelión en gran parte de las ciudades, especialmente las ciudades más comerciales, Y de se los produce otra vez el movimiento juntero, ¿no? Se vuelven a formar las juntas, ¿no? Exacto. Los progresistas aquí recurren a las juntas, como había pasado en la época de contra los franceses, pero los progresistas van a utilizar un procedimiento que es típico de ellos, que es en ciudades, que es donde son fuertes, especialmente las ciudades comerciales, donde el progresismo tiene más poder, el progresismo en el campo casi no existe como fuerza política. El progresismo es muy fuerte en Madrid, en Valencia, en Málaga, en En Cádiz, Cádiz. en La Coruña, en Cádiz, por supuesto, Cádiz es la capital del liberalismo progresista. En estas ciudades, ¿no? La Coruña también en el norte, estas ciudades es donde ellos son fuertes. Y además se basa mucho su red de apoyos en las clases urbanas, que ya no son clases altas, son clases medias o incluso clases bajas urbanas que se han, digamos, que se han movilizado hacia un liberalismo radical. Así como las clases bajas rurales son todas carlistas, las clases altas son moderadas, las clases urbanas bajas o medias son progresistas. Ese es el bastión que tienen ellos. Y desde ahí hacen presión contra los moderados. Entonces, en 1835 se produce una rebelión de muchas ciudades que proclaman juntas en contra de los ayuntamientos establecidos y dicen que no van a obedecer al gobierno de Toreno, que quieren a Mendizábal de presidente. Ah, qué Y María Cristina se interesante. asusta Y porque ve que no. reclaman también que se convoquen cortes, ¿no? Creo. Claro, lo que piden siempre normalmente es, como lo que es el proceso típico del siglo XIX en esta época, era pedir a la reina, o a la reina regente en este caso, que destituyese al gobierno y convocase elecciones, ¿no? Y, Entonces, lo que ocurre aquí es efectivamente, se destituye a Toreno, se convocan elecciones y Mendizábal se hace con el poder, los progresistas llegan al poder en septiembre, perdón, del 35. y entonces la fórmula que va a adoptar Mendizábal con la Junta es para disolverlas e integrarlas en las diputaciones provinciales, ¿no? Es Sí, una, sí, una manera. es una medida un poco graciosa porque es como, bueno, han surgido unas juntas que se han rebelado contra los organismos institucionales. Como esas juntas me han apoyado a mí para ser presidente, ¿y ahora qué hago cuando llego? Las legalizo metiéndolas en las instituciones. El Ah, pues. proceso revolucionario se institucionaliza. ¿No? Yo me ¿Y rebelo, monto una junta. qué hizo Mendizábal con el Estatuto Real? ¿Lo respetó o lo derogó? O... Claro, inicialmente Mendizábal se convierte en primer ministro, ¿no? Nombrado por María Cristina por esta presión revolucionaria, pero con el Estatuto Real como constitución, y no lo deroga en principio. Pero hay una petición, hay un clamor por parte de los progresistas de que hay que acabar con el Estatuto Real. Y aquí el problema es que ellos realmente lo que querían, en gran medida los progresistas, era volver a la Constitución de Cádiz de 1812, que para Ah, ellos es el texto sagrado del constitucionalismo español. El progresismo quería volver a ese texto que efectivamente era muy avanzado, ¿no? Con sufragio universal, es verdad que en directo, pero bueno, con una declaración de derechos muy amplia, con libertad de imprenta, con un poder muy amplio de las Cortes. Entonces, los progresistas querían la vuelta a esta constitución. Mendizábal al principio intenta no abrir el debate constitucional y centrarse en otros aspectos, pero le van a forzar a hacerlo un poco más adelante cuando en 1836 se produce una nueva rebelión de los progresistas, que es lo que llamamos el motín de los sargentos de la granja. sí. Claro, Es interesante porque he leído que él se propone tres objetivos esenciales. No sé si estoy restablecer el crédito público, solucionar el problema de los conventos y poner fin a la guerra carlista. Y entonces él dice dice el historiador, que no recuerdo ahora dónde lo he leído, que la solución fue la desamortización. No lo sé. claro. El primer gobierno de Mendizábal, él no va a entrar en el debate constitucional de si reformar o no la Constitución, porque se centra en otro proyecto importantísimo, que es la desamortización.
Mendizábal, su gran plan, su gran proyecto es la desamortización que llevamos, la desamortización de Mendizábal, famosísima, ¿no? De la que yo creo que casi Cuéntanos todos un los poco para que españoles. los oyentes entiendan, ¿qué fue la desamortización? Claro, ¿qué es la desamortización? La desamortización es precisamente, es un proceso Perdona, porque que, fue religiosa la claro, desamortización. o sea, una desamortización es un proceso por el cual el Estado expropia, se incauta de bienes y los saca a la venta para ganar dinero. Entonces, Una pregunta. Cuando hace esa expropiación para que incautación de bienes a los conventos, ¿no? A los sí, conventos, ¿el Estado le paga por esa incautación? claro, en función de cómo se prepare la desamortización, puede ser, por ejemplo, cuando hubo desamortizaciones nobiliarias, a la nobleza a la que se le expropiaron tierras sí se le compensó, pero en cambio a las órdenes religiosas no se les compensa. No se les Las órdenes- compensó. a las órdenes Entonces, religiosas el Estado expropia esas tierras, utilizando expropia esa palabra, conventos y tierras y se las queda y las saca a la venta. y las Eso es la saca desamortización. en pública subasta para que todo el mundo las pueda Exacto. comprar. La lógica sí, va perfectamente con los tres objetivos que, como muy bien señalas, planteó Mendizábal cuando llegó a la presidencia del gobierno. ¿No? ¿Qué quiero hacer? Acabar con la guerra carlista, solucionar la deuda pública, que tenemos un problema de, ¿no? España estaba endeudadísima, la guerra era muy cara y la economía española todavía no había despegado, entonces el gobierno de la Cristina no era capaz económicamente de pagar a sus tropas y mantener el esfuerzo de guerra, luego tenemos un problema económico, tenemos un problema de una guerra que no podemos ganar, y luego tenemos que tener el punto dos, que es el problema de los frailes, ¿no? Es decir, cuando decía que el liberalismo tiene un enemigo enorme en las órdenes religiosas, aquí se ve claramente. Para Mendizábal, los tres problemas de España son la crisis económica, la guerra carlista y los frailes. Entonces, ¿cómo solucionamos estos problemas? Muy fácil. Cojo a los frailes, les quito sus posesiones, las vendo, con el dinero que gano soluciono la crisis económica y con la solución a la crisis económica puedo meter más dinero en la guerra para acabar con los carlistas. Entonces, en el esquema de Mendizábal, la desamortización es matar tres pájaros de un tiro. Fue muy importante porque recordemos que dentro de lo que era la estructura del antiguo régimen, las tierras estaban, en la época del antiguo régimen, las tierras estaban en manos de las llamadas manos muertas, que eran la nobleza, la iglesia y el clero. Este hecho de desvincular, porque estas tierras estaban vinculadas por Claro. ley a esos propietarios, este hecho de desvincular estas tierras de su propietario y ponerlas a la venta para que todo el mundo pueda acceder a estas tierras, eso fue una medida muy moderna, muy de modernidad, ¿no? Claro, es fundamental para producir la transición del antiguo régimen a la economía liberal. La economía liberal no se podía sostener con gran parte de las tierras y posesiones de España vinculadas a antiguas formas de posesión Claro, preliberales. porque eran El tierras que liberal, no entraban en el libre mercado de compra y exacto. venta y estaban además arrendadas a campesinos que no introducían innovaciones tecnológicas para hacerlas más productivas y más ricas. Y bueno, mira, yo te pregunto, ¿fue realmente una solución la desamortización? Porque todo ese dinero, por lo visto, se fue en pagar las guerras carlistas, ¿no? Sí, la No se desamortización. crearon, no se utilizó en la creación de bienes y servicios, en modernizar el país, ¿no? No, Fue no, no, una en pérdida de absoluto. oportunidad. En absoluto, la urgencia en ese momento era acabar con la guerra carlista. Y la desamortización de Mendizábal, bueno, por supuesto, hay un debate historiográfico increíble en torno a ella sobre si sus aspectos fueron más positivos, más negativos, qué efecto tuvo en España. Pero es cierto que, desde luego, digamos, acaba con la estructura económica del antiguo régimen y crea ya una sociedad de libre mercado, eh, pero desde el punto de vista de mejora del país efectivamente, no modernizó España, porque ese dinero, primero, gran parte de las tierras se vendieron a las clases altas que las compraron. Entonces, no, lo que se produjo en gran medida fue la perpetuación del latifundio, solo que ahora ya no vinculado como propiedad de sí, Claro. como propiedad privada, pero no hubo una realmente, no se repartió la famosa reforma agraria No, que luego se queda pendiente durante y todo el los que siglo XX. compraron las tierras fueron
muchos de ellos, en un porcentaje muy elevado, nobles que van a repetir las pautas de comportamientos que había realmente, vuelven a arrendar las tierras. Claro. Solamente en algunas zonas de España se produce alguna modernización, pero fue En gran medida se produjo poca modernización, ya. lo que se produjo fue un fortalecimiento de la clase adinerada que se hizo, se convirtió, aumentó sus propiedades, ¿no? La aristocracia compró muchas tierras, ya tenían y compraron más tierras de la iglesia, y luego además mucha burguesía que no era propietaria rural, pero que era rica, y se convirtió además en propietaria rural. Entonces ahí se produce también un proceso de que la burguesía comercial o industrial española se convierte en terrateniente gracias a esa amortización. Entonces, en el fondo es como menos moderno. En vez de tener, no que las clases altas sean industriales y No, empresarias, porque vuelven a convertirse en terratenientes. repiten Gracias las a que pautas se de ha americano muchísima tierra. comportamiento, repiten las pautas de comportamiento de la nobleza, arriendan las tierras, en fin. Efectivamente, Y, efectivamente. y, y desde luego estas medidas no disgustó a la iglesia, me imagino, ¿no? Porque, Bueno, enorme porque hasta el punto de que se produce la ruptura de relaciones diplomáticas. El Vaticano corta, la Santa Sede corta relaciones diplomáticas con España, el nuncio papal se va de Madrid, dice que el gobierno de María Cristina con Mendizábal es un gobierno anticristiano y porque claro que está robándole propiedades a la Iglesia de forma ilegal. Es cierto que para la Iglesia la desamortización de Mendizábal es un golpe enorme, porque la Iglesia del antiguo régimen era la mayor propietaria de España y funcionaba con un régimen de autofinanciación en gran medida, es decir, tenía tantísimas posesiones que se financiaba a sí misma a través de todo su propio tejido económico. Claro, la desamortización de Mendizábal en gran medida lo que hace es quitarle esa posibilidad a la Iglesia. La Iglesia pierde su músculo económico, pierde su capacidad, ya deja de ser terrateniente, ya no tiene tierras, no tiene posesiones, no tiene edificios en gran medida, ¿no? Entonces, se queda en una situación de dependencia económica del Estado y luego además, en gran medida también, limita muchísimo la influencia social de las órdenes religiosas. En la España de hasta 1836-37, en todos los pueblos había un convento y en casi todas las ciudades había 10, 12, 15 conventos, donde había muchos frailes y la gente vivía vinculada a sus conventos. Es decir, los conventos eran instituciones caritativas, eran los que atendían enfermos, cuidaban huérfanos, llevaban la educación, repartían comida y por lo tanto influían mucho en la sociedad. Claro, como los frailes solían ser políticamente tradicionalistas, esa influencia social era un peligro para el liberalismo. Cuando Mendizábal les quita, ¿no?, la expropiación de los conventos a las órdenes religiosas, lo que hace es cortar esa conexión entre el clero regular y el pueblo y, por lo tanto, la influencia de la Iglesia Católica para condicionar la opinión de los españoles y para mantener esa sociedad muy católica y muy movilizada a favor de la religión, desaparece. muy bien. Y entonces en este ambiente se produce el motín de los sargentos de la granja y la Constitución del 37 en este ambiente tan crispado, ¿no? Sí, sí, Cuéntanos el que motín. lo adelantábamos antes hablando un poco del tema Sí, constitucional, mientras Mendizábal gobierna con la desamortización y todo, él mantiene el Estatuto Real de Martínez de la Rosa, sí, que es una, ¿no? ¿Qué ocurre? Que precisamente por las medidas desamortizadoras que enfadan mucho a la Iglesia y a ciertos sectores conservadores que estaban con María Cristina, que no eran carlistas, pero que no querían este enfrentamiento con la Iglesia Católica, a Mendizábal empieza a tener un poco mala fama. Y hay un momento en el cual se presiona a María Cristina para que lo destituya. Dicen, es un ministro demasiado radical, demasiado revolucionario. Entonces a Mendizábal se lo destituye y se lo sustituye por un antiguo aliado suyo que se había escorado hacia posiciones más conservadoras, que es Isturi. Isturiz. Entonces, ¿no? Yo sé que aquí el cambio de ministros es un poco lío, ¿no? Porque cada Sí, año prácticamente hay un nuevo primer ministro. Pero el gobierno de Isturiz, a partir de ¿no? Empieza en mayo del 35, Isturiz intenta frenar un poco las medidas más radicales de Mendizábal, de desamortización, enfrentamiento con la Iglesia, prohibición de gremios, que Mendizábal ya sí que directamente prohíbe los gremios, ¿no? Muchas de estas medidas más agresivas. ¿Y qué ocurre? Que aquí entonces los progresistas vuelven a reaccionar. ¡Wow! Ojo, teníamos el gobierno con Mendizábal, el hombre que queremos, nos lo han quitado. Nueva revolución juntista. Aparecen juntas otra vez en las grandes ciudades, se rebelan contra el gobierno, dicen que no lo reconocen. En el verano del 36 entonces se crea un nuevo ambiente revolucionario crispadísimo y en ese escenario
la reina regente, María Cristina, estaba en la granja de San Ildefonso con sus hijas pequeñas y varios sargentos suboficiales de la Guardia Real que defendía el palacio, eh, ¿no? Instigados por los progresistas, o sea, ejército que eran de ideología progresista, se amotinan contra la reina regente. Entonces, la propia Guardia Real entra en el Palacio de la Granja y amenaza a María Cristina con que tiene que destituir al gobierno, establecer un nuevo gobierno progresista y establecer la Constitución de 1812, la reivindicación revolucionaria del progresismo, la vuelta al texto, a la Carta Magna de Cádiz. Y María Cristina se asusta tanto que, claro, a punta de pistola en su propio palacio, con varios sargentos de su guardia amenazándola, que efectivamente lo que hace es proclamar la Constitución de Cádiz de nuevo, se deroga el Estatuto Real de Martínez de la Rosa y se llama de nuevo un gobierno progresista, con Mendizábal, aunque el primer ministro es José María Calatrava, un histórico del liberalismo progresista. Mendizábal y Calatrava establecen otra vez un gobierno progresista, ¿no? Lo que vemos, por lo tanto, es la repetición del patrón, y es siempre la reina regente intenta tener gobiernos moderados, los progresistas presionan con revoluciones conjuntas para que nombre progresistas, cuando ella consigue volver a quitarlos, se estalla de nuevo la revolución, así sistemáticamente. Es un Y pulso entre los el, progresistas y la reina regente. sí, el resultado es la Constitución del 37, que es una constitución muy progresista. Pero el retorno de los moderados es muy rápido, ¿no? O sea, que realmente entró en vigor la Constitución del 37. Sí, sí, sí. El Calatrava y Mendizábal, cuando llegan al poder después de esta segunda revolución, ¿no? Del verano del 36, ellos proclaman la Constitución del 37, ¿no? Que es una constitución. Es verdad que es una constitución en la que ellos hacen un esfuerzo por admitir ciertos elementos moderados en su constitución. Y dicen, oye, vamos a intentar hacer una constitución estable. Entonces, de hecho, fíjate que el motín de los sargentos de la Granja había restablecido la Constitución de Cádiz del 12 y el propio Mendizábal y Calatrava dicen, vale, la Constitución de Cádiz es muy radical, es muy antigua, no es operativo hoy en día, vamos a ceder y redactar una nueva, que es la del 37. Y ofrecemos al partido moderado que colabore en la redacción. Y efectivamente se produce ahí un consenso entre ambas fuerzas políticas para redactar esa Constitución del 37, que es un intento de equilibrio de consenso. ¿Qué pasa? Que efectivamente, una vez proclamada la Constitución del 37, no va a acabar con las luchas entre los dos, porque ese mismo año, una vez proclamada, en junio del 37, los moderados consiguen hacerse de nuevo con el gobierno, se ganan unas elecciones y la reina nombra primer ministro a Eusebio Bardají, que era un político del Partido Moderado. Y durante los próximos 3 años, desde el 37 hasta el 40, se suceden varios gobiernos muy débiles, muy cortos, de distintos políticos del Partido Moderado. Pero los progresistas vuelven a perder el poder. Lo que pasa es que estos moderados no van a tocar la Constitución del 37. Esa Constitución que se entiende que es de consenso, aunque la había aprobado un gobierno progresista, los gobiernos moderados del 37-40 la mantienen en vigor. ¿Cuánto tiempo duró la Constitución del 37? La Constitución del 37 dura hasta la llegada hasta el inicio de lo que llamamos década moderada, después de la regencia de Espartero, ¿no? Cuando entran los moderados en el poder de la mano del general Narváez y proclaman su propia constitución, ¿no? Y O ahí sea, vuelve que la. el gobierno progresista, ¿cuánto dura? ¿Y qué es lo que destacas de esa Constitución del 37? ¿Qué La Constitución del destacas? 37 yo destacaría dos cosas. La primera, como digo, es un intento de establecer una constitución. Es la primera constitución verdaderamente moderna, yo diría, de España, porque la constitución de Cádiz es muy novedosa, es muy innovadora, pero es una constitución, digamos, a que se me entienda bien, ¿no? Todavía primitiva, de un liberalismo primitivo, un liberalismo que no tiene experiencia real de poder. Esta constitución ya es más práctica y es más moderna. Y es una constitución que tiene una innovación fundamental que todo el mundo va a entender, y es que mantiene las cortes bicamerales, como había hecho Martínez de la Rosa, pero les cambia los nombres. En la antigua Cámara Alta, el estamento de procuradores se convierte en Senado y el estamento de próceres se convierte en Congreso de los Diputados. O sea, como vemos, la estructura constitucional de la España actual ya está establecida en la Constitución del 37, con una Cámara Alta que se llama el Senado y una Cámara Baja que es el Congreso de los Diputados.
Es verdad que no tenía sufragio universal, era un sufragio censitario más amplio que el que había habido hasta entonces, se amplía el censo de electores para que más gente pueda votar, pero a las clases más bajas se les sigue sin dejar votar. Eh, y se proclama una serie de derechos como la libertad de imprenta, por ejemplo, ¿no? El fin de la censura, la libertad de reunión, una serie de derechos liberales básicos proclamados en la O Constitución. sea, que se puede decir que es un pilar importante en este proceso de desmantelar en la estructura económica y social del antiguo régimen, ¿no? ¿Y Sí. cómo se produce la vuelta de los moderados? ¿Por qué? Pues ¿Qué hecho? Porque luego hay un gobierno moderado, ¿no? El retorno de los moderados al poder. Sí, sí, efectivamente, los moderados, como digo, vamos, el gobierno progresista va a durar muy poquito tiempo, del 36 al 37, solo un verano. Y aquí ocurre una cosa, y es que en todas estas luchas entre los dos partidos, la postura de María Cristina es importante. La regente no se sentía nada cómoda con los progresistas. Entre otras cosas, es normal. Los progresistas eran más revolucionarios. Ella, por su propia formación en una corte absolutista como había sido la de los reyes de Nápoles, no era proclive a la revolución. Luego, además, los progresistas querían recortar poder a la monarquía, querían quitarle prerrogativas a la monarquía. Luego ella, tanto por sí misma como por su hija Isabel, ¿no? La futura Isabel segunda, no le interesa eso. Y tercero, además, no recordemos que en el 36 los progresistas, poco menos que le han amenazado a punta de pistola en su propio palacio. Entonces, no tiene una opinión muy buena de esta gente. Entonces, siempre que puede, ella intenta conspirar eh, con los moderados para devolverlos al poder. Es decir, la preferencia de María Cristina es tener gabinetes de los liberales moderados a los que considera gente de orden, gente con la que sí que puede tratar. Solo, de hecho, en su reinado, los progresistas, como hemos visto, solo gobiernan cuando son capaces de organizar una revolución y por lo menos que obligar violentamente a la reina a tener que aceptar a gabinetes progresistas. Entonces, ¿qué ocurre? Que en cuanto las cosas se calman un poco, a partir de 1837, la reina intenta volver a un gobierno moderado. Pero aquí hay un elemento fundamental para entender el cambio y es lo que está pasando en la guerra carlista. Y es que en el 37 la situación de la guerra carlista es muy mala. En el maestrazgo el general Cabrera está consiguiendo muchos éxitos y se produce además la expedición real en la que el propio don Carlos es capaz de salir, baja del País Vasco y recorre España impunemente hasta plantarse a las puertas de Madrid. Entonces, claro, la sensación de debilidad y de inoperancia del gobierno es enorme ante los triunfos carlistas. Y esto debilita mucho la opinión pública con respecto al gobierno progresista de Calatrava y Mendizábal. Es un gobierno que por mucho que está aquí redactando una constitución y haciendo una desamortización, sí, pues vale, pero lo importante es que hay una guerra y no sabe ganarla. Entonces, esto los desprestigia y crea una crisis. La expedición real del 37 produce una crisis. Y es en esta crisis la que permite a los moderados rehacerse con el poder y expulsar a Calatrava y a los progresistas del gobierno. Muy bien. Y entonces aparece ya un gobierno moderado que es lo que nos puede. Ya es que vamos mal, mal Y de tiempo. no, y realmente nos queda ya poco, porque los últimos 3 años de la regencia se suceden los gabinetes moderados que realmente van a tener poca relevancia. Ya. Duran todos muy poco. Primero es Eusebio Bardají, luego es el conde de Ofalia, luego el duque de Frías y finalmente Evaristo Pérez de Castro. Son todos figuras históricas del liberalismo de la época del trienio liberal, pero que realmente no van a introducir ya grandes reformas. Grandes reformas. Se Muy bien, mantiene la situación. me gustaría que nos hablaras un poquito, porque he leído por ahí la turbulenta vida privada de María Cristina, su matrimonio y sus negocios, brevemente porque ya nos queda poquito, pero sí que es Sí, interesante. sí, yo creo que bueno, hemos cubierto evidentemente que es muy convulso y muy complicado el proceso político durante la regencia de María Cristina, pero porque esos 7 años, mientras se produce la guerra carlista, es cuando triunfa el liberalismo definitivamente en España. Pero vamos a ver ahora también, claro, el papel de la vida privada, ¿no? Ya hemos presentado un poco quién era María Cristina. ¿Qué pasa? Su vida privada va a ser polémica porque ella, a los pocos meses de morir Fernando VII, ¿no? Muy poco después de la muerte de Fernando VII,
ella siempre, en principio, siempre o por lo menos aparentemente, siempre tuvo una buena relación con Fernando VII, ¿no? Fue un matrimonio, efectivamente, pues bueno, con esa desigualdad de edad grande. Fernando VII es verdad que estaba bastante enamorado de ella, le encantaba su nueva reina joven, estaba muy contento con ella y la trató muy bien. Y tuvieron aparentemente una buena relación matrimonial en los años que vivieron juntos, del 29 al 33, hasta la muerte de Fernando. Pero pocos meses después de morir Fernando, María Cristina se casa en secreto con Agustín Muñoz, que es un miembro de su Guardia Real, un guardia de corps. Y este matrimonio es enormemente polémico porque es lo que se llamaba matrimonio morganático en la época, es decir, un matrimonio en el cual la diferencia social era enorme y que estaban prohibidos en las casas reales, ¿no? Las casas reales no podían casarse con los miembros de la familia real, no se podían casar con personas que no fuesen de origen noble o de otra familia real, y de hecho, en el caso de España, desde Carlos III estaba prohibido por ley. A los miembros de la familia real perdían todos sus derechos en caso de un matrimonio morganático. Entonces, ¿qué ocurre? Que María Cristina se enamora de Agustín Muñoz, este es un miembro de su Guardia Real que conoce. No sabemos mucho realmente de cómo se conocen, no sabemos ni en qué momento se conocen o inician su relación. Algunos opinan que de hecho pudieron ser amantes incluso en vida de Fernando VII, pero no hay ninguna prueba de ello. Sí que sabemos que una vez muerto Fernando VII, María Cristina inició una relación con este soldado, que es de origen muy humilde, su familia, o sea, porque ni siquiera era un capitán de una familia hidalga, no, no. Agustín Muñoz es de una familia de estanqueros que tenían un estanco de tabaco en Tarancón. O sea, proviene de una familia de extracción verdaderamente popular. Entonces, claro, imaginemos el impacto de que la reina de España, la reina regente, madre de Isabel II, de repente se casa con este hombre. Claro, eso hizo que el matrimonio fuese secreto, no se pudo hacer público. Entre otras cosas, además, porque el testamento de Fernando VII había establecido que María Cristina dejaría de ser regente si se casaba de nuevo. Madre. Él la había establecido como regente en nombre de su hija, pero asumiendo que no se iba a casar otra vez. Y el testamento de Fernando VII ponía que si su mujer se casaba de nuevo, perdía la regencia. Entonces, claro, cuando María Cristina se quiere casar con Agustín Muñoz, eh, los políticos que están con ella le dicen, bueno, pero que sea en secreto, porque es que si no tenemos que buscar una nueva regencia en mitad de la revolución que se está produciendo y con la guerra carlista. O sea, era desestabilizar aún más la situación. Por eso se produjo este matrimonio. ¿Cuál es el problema? Que el matrimonio fue poquísimamente discreto porque tuvieron 5 hijos. Madre. Eh, entonces, claro, la reina se supone que era viuda, pero se estaba embarazada. Durante los primeros años, el primer año, hasta que el embarazo no fue muy evidente, pudo ocultar que había un matrimonio secreto. Pero a partir del nacimiento del primer hijo de Agustín Muñoz, es evidente que la reina está teniendo hijos con alguien. Luego, y el rumor salió de Palacio, se empezó a correr y ya todo el mundo se enteró de que efectivamente la reina estaba teniendo una relación. El matrimonio se hablaba mucho, pero como no se sabía si ¿Y efectivamente. dónde, perdona, dónde vivían ellos? ¿En Palacio o no? Y ellos vivían en Palacio, sí, sí, o sea, María Ah, Cristina vivían. hacía vida con él en Palacio. Anda. Sí, sí. Entonces, y es verdad que cuando ya se corrió la voz, la verdad es que dejó de ocultarlo. Y ya públicamente en Palacio y todo se presentaba ante los embajadores y ante los políticos, se presentaba con su marido. Entonces, claro, pues esto fue un escándalo, como podemos imaginar, enorme, el hecho del segundo matrimonio. Y esta de que además María Cristina tiene durante la regencia dos familias. Por un lado tiene a sus hijas con Fernando VII, Isabel II y la infanta Luisa Fernanda, y luego por otro lado tiene a su marido, su segundo marido, con todos los hijos que está teniendo con él. Entonces, claro, ella tenía que compaginar su labor de regente y de madre de la reina con su Oh, labor de madre de una segunda familia privada que se había formado por su cuenta. sí, la verdad es que se buscó complicación. Y ya para terminar, cuando hablas de los negocios me imagino, de él, ¿no? Del marido de la regente, me imagino que sé por dónde vas, ¿no? Porque estaba Sí, metido, ¿no? En lo que es el tráfico de esclavos y todo eso, ¿no? Eso está estudiado, vamos. sí, sí, eso lo sabes bien. María Cristina y Agustín Muñoz, claro, él en cuanto, evidentemente, se encumbra gracias a su matrimonio. De hecho, muchos años más tarde, una vez ella ya no es regente, consigue que le nombren duque de Riansares. Sí, lo que... eh,
Entonces, él empieza a hacer negocios pues, a alto nivel, negocios con las grandes fortunas, con la gente rica, eh, empieza a ver dónde invertir para ir ganando dinero. Y uno, claro, pues él va invirtiendo un poco en todos los negocios más prometedores de la época. Y uno de los negocios en los que se estaba haciendo muchísimo dinero a principios del siglo XIX en España era el tráfico de esclavos. El tráfico de esclavos que estaba prohibido porque Fernando VII lo Sí, había ya de ilegalizado. ese tema lo hemos tratado. Estaba prohibido y se hace Exacto. clandestinamente. Bueno, pues Justo. yo ya hemos llegado al final. Me queda qué fue de María Cristina una vez que triunfa el golpe de Espartero. Ya es lo último. Y ¿Qué pues, fue de pues ella? rápidamente, para cerramos la regencia, ¿qué ocurre? Que en 1840 Espartero gana la guerra carlista, ¿no? Y se convierte en el hombre más famoso y poderoso de España. Y hay un momento en el cual los progresistas consiguen su apoyo para volver al poder. Recordemos que llevaban 3 años con gobiernos moderados. Entonces, en 1840 se produce una nueva rebelión progresista y cuando la reina llama a Espartero para ver si tiene su apoyo frente a la rebelión de los progresistas, Espartero dice que no, que él está con la rebelión. Entonces intentan alcanzar un acuerdo entre ellos, no se consigue el acuerdo y finalmente Espartero expulsa a María Cristina de España y se proclama a sí mismo regente. María Cristina tuvo que irse al exilio con su segunda familia, dejando aquí a sus hijas, a Luisa Fernanda y a Isabel II, y no pudo volver hasta la caída de Espartero muchos años después. Ah, muy Pero bien. claro, eso inicia la segunda regencia española, ¿no? Que es ya la regencia de Espartero de 1840 al 43. Muy bien, pues muchísimas gracias porque la verdad es que he disfrutado muchísimo. Yo me imagino que nuestros oyentes habrán disfrutado también muchísimo y te agradezco muchísimo, porque la verdad es que has tocado todos los puntos más interesantes. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y bueno, te deseo toda la suerte del mundo en tu carrera universitaria y en tu carrera científica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias amigos también y espero que disfruten y nos vemos en el próximo programa. Buenos días y buen domingo.